cambio. Voces de cambio. Voces de cambio. Voces de cambio. Desde Cochabamba, Voces de Cambio. Bien amigos, vamos a ahondar un poco más en el conocimiento de lo que ocurre con los medios españoles respecto a América Latina. En su momento también lo vamos a hacer con medios dominantes en otros países, particularmente los Estados Unidos, pero nos duele más España, nos angustia un poco más el muy bajo nivel de información que tienen. Y esto es lo que queremos desentrañar. Para cada habitante de América Latina, la calidad de información que posee es también un mecanismo de defensa. Como dice Lula, asistimos a una masa infame, puede decirse, de información distorsionada. ¿Cómo enfrentarla? ¿Cómo combatirla? Exactamente con la buena información, que procede en este caso de los propios españoles. Luis Nieto es coordinador del Observatorio de Multinacionales de América. Y mire lo que tiene para decirnos. Estos medios de comunicación españoles, como son el Grupo Prisa, como son el Grupo Vocento, como son la cadena COPE, dijéramos que están entrelazados entre sí a través del capital. El Grupo Vocento está financiado en su gran mayoría por el Banco Bilbao Vizcaya, y es Vox Populi que el Banco Bilbao Vizcaya es quien financia las campañas del Partido Popular. Por eso el mayor estandarte de este grupo es el ABC, que dijéramos es el vocero en cuanto a medios de comunicación de la derecha, tanto de la derecha en la dictadura como de esta derecha reconvertida en la democracia. El Grupo Prisa es el que tiene la editorial que publica El País, el periódico más importante de España, y que también tiene la cadena SER, que es la radio más importante de España. Dijéramos que el control accionarial del Grupo Prisa se ha modificado en los últimos tiempos, y de estar controlado por la familia Polanco, desde la entrada del Grupo Liberty han abierto mucho más a su derecha, y hoy podemos ver cómo se llega a tratar al mismo nivel en la información, en la tipografía de los medios, en las entrevistas, tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Después está una tercera cadena, dijéramos, de medios, una gran corporación de medios, que es la de la Conferencia Episcopal. Y la Conferencia Episcopal Española es de las instituciones que más les ha costado adaptarse siquiera a la democracia. Otro medio ligado, otra corporación ligada a lo que sería el espectro conservador, que sería el periódico La Razón y que sería Antena 3 Televisión, su máximo accionista es la empresa Planeta, que está, dijéramos, el mayor número de acciones lo tiene lo que sería la familia Godó, que está, dijéramos, es el referente de la derecha española en Cataluña. Vamos a ver un poco más de la película Una mosca en una botella de Coca-Cola de Javier Couso, que además ha tenido el detalle tan elegante de liberarla. Esto lo puede ver cualquiera. Espero que cadenas importantes ofrezcan esta película, que es información de real valor para entender lo que sucede entre cierto sector del periodismo de España y nuestra América. Vamos a ver entonces algo más de Una mosca en una botella de Coca-Cola y verán qué mosca saca una periodista que se llama Olga Rodríguez, que trabajaba en Prisa en el momento del golpe de Estado contra Chávez en el 2002, y verán lo que tiene para contar.
Entonces entiendo que después de haber escuchado las palabras del propio presidente de Bolivia, Evo Morales, miente. Preguntar si este tipo de tratamiento se ajusta a la ética periodística quizá pudiera parecer retórico, pero aún así, vamos a hacerlo. Hemos hecho un dibujo de lo que es Venezuela. No es un país democrático, por mucho que se celebren elecciones cada cierto tiempo. Y en virtud de ese análisis, que yo creo que es un análisis objetivamente riguroso, estamos denunciando, como no se puede denunciar dentro de los excesos del poder. La realidad es que hay menos libertad ahora en Venezuela de la que había hace 10 años. En muchas redacciones hay auténticas consignas sobre cómo informar sobre determinados países de América Latina. Yo esto lo he vivido dentro de una redacción de un medio de comunicación, en el Grupo Prisa, cuando trabajaba allí. Por ejemplo, en 2002, cuando se produjo un intento de golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, por aquel entonces, que el diario El País, al día siguiente, publicó un editorial que creo recordar se titulaba Golpe al caudillo, donde justificaba ese golpe de Estado. En todas las redacciones de los medios de comunicación de Prisa, evidentemente, hubo una serie de consignas. Este señor es Ramón Rey, autor de Los dueños del periodismo. Habló con nosotros desde Sevilla para profundizar acerca de la composición accionaria de los grupos en España. Pero antes de Ramón Rey, que nos prestigia participando de nuestro programa, vamos a ver en acción a los medios españoles hablando de Repsol, el tema que dividió las aguas con un sector de España cuando la Argentina tomó el control de sus riquezas y no se la siguió entregando a Repsol. Recientemente ya se ha hecho el acuerdo del pago que corresponde en los términos que le permitieron a la Argentina una interesantísima negociación y hacerse como Evo del gas en Bolivia, de lo que seguramente le dará grandes satisfacciones a la Argentina con este gobierno o con el que venga, como sucederá también con Evo y la transformación que ha realizado en Bolivia, haciéndose cargo Bolivia de las riquezas que tiene y no que perteneciesen a otro, apenas salen del suelo boliviano para que la usufructúen otros colosales medios económicos que hay en el mundo. Y también verán algo que me resulta gracioso, y seguramente ustedes también, muy simpáticos, Serrat y Sabina. Esos 20 segundos que estarán en pantalla pueden más que 1000 palabras que yo empleara para hablar de lo absurdo que resulta mencionar a Repsol como un interés directamente español, como si Repsol fuese España, pero eso lo dicen con mucha más gracia y garbo. Esa presidenta de Argentina es la que ha expropiado en España, en Argentina, a la petrolera Repsol YPF, precisamente cuando había un yacimiento apetitoso. Dice la muy embustera que esto no es un acto de nacionalización, sino una recuperación de la soberanía. Actuar contra una empresa española es actuar contra España. Y bueno va a ser que lo empiece a saber Argentina. Nos están obligando a creer que los intereses de las multinacionales españolas son nuestros intereses. También me gustaría decir que una multinacional petrolera no es la patria. Es curioso confundir una multinacional con la patria. Con la patria. ¿No? En el tema de la famosa nacionalización de YPF en Argentina, YPF, pues como se sabe, era una empresa de Repsol. Si yo empiezo a ver los accionistas de Repsol, me encuentro perfectamente las causas de por qué los mensajes periodísticos eran tan agresivos con el gobierno argentino. YPF pertenece a Repsol, pero entonces nos preguntamos quiénes son los accionistas principales de Repsol. Y me encuentro, por ejemplo, a Safir Vallehermoso, una empresa inmobiliaria. En el Consejo de Safir Vallehermoso, en el momento de la nacionalización o renacionalización de YPF, ahí estaba el abogado Matías Cortés, que al mismo tiempo estaba en el Consejo de Administración de Prisa, es decir, estaba en Safir y estaba en el Grupo Prisa. Me encuentro al BBVA, que es otro accionista de Repsol, pero que también es un accionista acreedor del Grupo Prisa. Y también algo parecido sucede con CaixaBank, que es la banca catalana, que es accionista de Repsol, que a su vez es otro accionista pequeño y acreedor del Grupo Prisa. Los mensajes agresivos contra los políticos que osan atentar contra el orden del mercado, como en este caso el YPF,
pues esos mensajes son agresivos justamente porque no son neutrales, es decir, no estamos hablando de un contrapoder ni de un cuarto poder, estamos hablando de un elemento del poder que defiende al poder cuando ese poder es atacado, entre comillas, por algunas políticas concretas, en este caso lo que sucedió en Argentina. Es notable apreciar cómo el capital tiene una incidencia tremenda en la línea editorial de los diarios, de los medios de comunicación en general. Resultan hasta monocorde. Luis Nieto lo explica de una forma excepcional. Cada vez hay menos medios, cada vez hay menos pluralidad y cada vez las líneas editoriales se parecen más unas a las otras. Y lo más lamentable de todo esto es que esto es dar argumentos a discursos populistas como los que hemos escuchado después. Destinando a financiar las campañas de todos estos líderes populistas y marxistas. Que me quita esta situación que habíamos dado argumentos al populismo bolivariano y se lo hemos dado. Esto también tiene que ver con que el capital económico, con todo este proceso de reconversión que ha habido en España, cada vez también podemos decir que hoy hay una interrelación estrecha entre el gran capital español o, dijéramos, el gran capital internacional con presencia en España, porque mucho ya no es capital español, y los medios de comunicación más importantes. Esto genera una cosmovisión sobre América Latina en España a través de sus medios de comunicación que, dijéramos, es monocorde. Es decir, los grandes medios transmiten las mismas imágenes, transmiten los mismos conceptos, transmiten las mismas editoriales sobre América Latina. Bien, amigos, sobre los bancos, sus intereses, su poder y su presencia detrás de los medios de comunicación, influyendo, haciendo valer lo que a ellos les sirve en editoriales que la gente lee y les cree. Eso que mencionaba nuestra colega de España. Lo que se escribió al otro día del golpe de Estado contra Chávez en el 2002. Todo esto es parte de una alocución inolvidable, dando cátedra de verdad. Y ya verán por qué utilizamos, creo que con precisión esa palabra, cátedra, el presidente Correa en España. Pero esto será después de la pausa, enseguida volvemos.